Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy voy a compartir con ustedes un mensaje titulado Dedicados a la oración. Y nos vamos a ubicar, por favor, en Colosenses capítulo 4, verso 2. Cuando ya lo tengan, me acompañen con la lectura, por favor. Colosenses capítulo 4, verso 2. Y dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Acompáñenme, por favor, en una oración. Gracias te damos, Padre bueno, por este tiempo que tú permites que estemos delante de ti. Señor, sabemos que nadie es digno, Señor, de llevar tu palabra, pero el día de hoy habla al corazón de mis hermanos y al mío propio, Señor, para que con tu ayuda podamos poner en práctica lo que tú nos mandas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hace algunos días, hace semanas, leí un testimonio que quiero compartir con ustedes. Dice: he orado por ti durante 50 años, dijo la anciana. Mi amigo Lou la miró con una profunda gratitud. Estaba visitando la aldea búlgara donde creció su padre, que dejó cuando era adolescente. La mujer creyente en Jesús vivía al lado de sus abuelos y había empezado a orar por él cuando se enteró de su nacimiento. Ahora, más de medio siglo después, Lou visitó la aldea y mientras estaba allí le habló de su fe a un grupo de personas. Cuando esta mujer se acercó a él después de que él hablara, se preguntó cómo habrían impactado sus oraciones para que él conociera a Cristo. Y la reflexión cuando ella daba el testimonio decía que uno nunca sabe hasta dónde pueden llegar sus oraciones. Y ese es el tema que quiero compartir con ustedes, ¿no? Colosenses 4, verso 2 nos dice: perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Cuando Pablo escribió esto, se dirigía a los creyentes de una pequeña ciudad en Colosas. También les pidió que oraran por él para que Dios abriera puertas cuando él llevaba el evangelio. En el versículo 3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. O sea, él en este contexto se estaba refiriendo, que quería que siguieran orando por él como misionero para que Dios abra puertas, pero les menciona antes: perseverad en oración con acción de gracias, ¿no? A veces pensamos, yo no tengo el don espiritual de la oración, o no sé si habrán escuchado, justo esta semana estuve conversando con una persona que me decía que se están preparando para un campamento, más de 250 servidores. Y dentro de las secciones que hay cocina, limpieza, palabra, hay también una sección de oración. Y yo le pregunto, ¿solo se dedican a la oración? Sí, me dijo, solo se dedican a la oración. Y yo, wow, ¿no? Entonces, a veces tenemos ese sentir en nuestro corazón, pero yo no tengo ese don, yo me desenvuelvo más en la limpieza, me desenvuelvo más en la enseñanza, ¿no? Pero hermanos, no, la Biblia no nos habla de un don, nos habla de un acceso directo como hijos de Dios a su presencia, ¿no? Y aquí específicamente nos dice: perseverar en oración con acción de gracias. Tal vez Dios anhela que cada uno de nosotros ore fielmente, de modo que podamos ver lo que solo Él puede hacer. Esta persona en el testimonio decía: yo he orado por ti desde tu nacimiento. Y eso dio respuesta 50 años después, cuando Él llegó al lugar a evangelizar. Cuán gozosa se habrá sentido esta mujer, ¿no? Habrá dicho: wow, mira, mis oraciones llegaron a aterrizar, ¿no? Llegaron a dar fruto. Vamos a ver dos ejemplos el día de hoy. Vamos a ver la respuesta invisible de la oración en la vida de Daniel. Nos vamos a ubicar en Daniel, capítulo 10, verso 12 al 13. Daniel, capítulo 10, verso 12 y 13. Dice así, Daniel 10, 12 y 13. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón
a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué es lo que estaba pasando en este entonces? Daniel estaba orando y ayunando durante 3 semanas, 21 días dice la palabra, y al parecer, cuando él estaba orando, no había respuesta. Durante estas 3 semanas no se menciona nada en este episodio que haya habido respuesta. Recién al día 21 hay respuesta y le dice Daniel, ojo, estamos en el día 21, pero no te ha dejado de escuchar el Señor desde el día 1. A veces cuando decimos vamos a orar por algo, ¿no? Como dice nuestro pastor, vamos a orar por algo y a veces no sucede, exactamente no es porque a nosotros no nos ha sido respondida nuestra oración, sino porque Dios está haciendo su voluntad, pero no por eso tenemos que dudar de que Dios nos escucha desde el primer momento, ¿no? Pero también se le explica a Daniel que había una batalla espiritual que Daniel no podía ver. Entonces, qué amable es el Señor, ¿no? Qué considerado que tiene esa molestia. Yo siempre siento eso, ¿no? Que los detalles también son respuestas del Señor. Entonces, vamos a ver en la vida de Daniel que a pesar de que esos 21 días él pensaba que no pasaba nada, sí había escena detrás, ¿no? Dios estaba obrando de una manera que él desconocía completamente. Daniel solo conoció una parte pequeña de lo que ocurrió, nunca supo todos los efectos que su propia oración produjeron en un mundo espiritual, y eso lo menciona ahí, ¿no? Muchas veces oramos por nuestros hijos, nuestro matrimonio, personas inconversas, nuestra propia iglesia, misioneros o enfermos, y quizás no vemos resultados inmediatos, ¿no? Incluso algunas respuestas pueden llegar años después, incluso mis hermanos, hasta cuando no estemos nosotros, igualito van a llegar las respuestas porque van a ser en el tiempo del Señor, ¿no? El pastor Walter en la vigilia mencionó un ejemplo y yo me atreví a buscarlo por la curiosidad. Mencionó a Mónica de Hipona y a su hijo Agustín de Hipona. Y dice que aunque el relato no es bíblico, por supuesto es histórico, influyeron en el ejemplo y el testimonio que da Mónica, ¿no? Que su oración de verdaderamente trajo fruto en la vida de su hijo. Y ella no se imaginó el alcance mundial que traería la respuesta a sus oraciones, ¿no? Yo eso me da a mí una esperanza que quiero compartir con ustedes, ¿no? Nosotros oramos por una lista un poco larga, ¿no? A comparación de otras listas de peticiones o en su momento otras experiencias que hayamos tenido, y a veces pensamos que el Señor no responde. ¿O por qué? Porque a veces no cambiamos esa lista, ¿no? Pero decimos, ay, otra vez y otra vez. Puede suceder, hermanos, pero recordemos que Dios está obrando en cada una de las peticiones que dejamos delante de Él, ¿no? Y vamos a ver en este ejemplo que Dios puede obrar mucho más allá de lo que vemos y probablemente nunca conoceremos. Ahora, vamos a pasar al segundo ejemplo de Ebenezer. Seguramente se acuerdan mucho, ¿no? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Primera de Samuel 7, capítulo 5. Vamos a ubicarnos en Primera de Samuel, capítulo 7, versos 5 al 13. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes y los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Hasta el 3. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar.
Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, y le puso el nombre de Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Ahora, ¿qué había pasado? Israel se había apartado de Dios y estaban siendo oprimidos por los filisteos. Ese era el contexto. El profeta Samuel reúne a todo el pueblo y le dice: suban, reúnanse, y justo en ese entonces los filisteos quieren tomar, ¿no?, oportunidad para atacarlos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Manda un gran estruendo y les da la victoria a su pueblo, ¿no? Samuel, ¿qué vio? Vio que Dios liberó a Israel de sus enemigos, pero lo que no vio Samuel eran hasta dónde llegarían los efectos de su oración. Una nación volvió a buscar a Dios, hubo un periodo de paz, se fortaleció su fe de una generación y se preparó el escenario para los acontecimientos futuros en la historia del pueblo de Dios. O sea, siempre, mis hermanos, va a haber cosas visibles en respuesta a nuestra oración y también cosas invisibles que no apreciamos, pero Dios sí lo hace, ¿no?, porque Él tiene todo el panorama. Samuel vio la respuesta cercana, pero no todo el impacto que tendría su intercesión en los años venideros. Una enseñanza más acerca de Samuel nos vamos a ubicar en Samuel capítulo 12, verso 23. ¿12? Sí, primera de Samuel, capítulo 12, verso 23, y dice así: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Permítanme leerlo otra vez porque yo lo leí como 5 veces. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Qué estaba pasando aquí? Para Samuel, dejar de orar era un pecado. Con estas palabras, él continuó intercediendo, aunque probablemente nunca llegó a ver los resultados de sus oraciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros oramos como madres por nuestros hijos, cuando una iglesia ora por todas las peticiones que dejamos en las manos de Dios, y cuando un creyente ora por salvación de una persona, es muy probable, hermanos, que no veamos respuesta. Pero Dios sigue obrando. Y como Samuel, muchas veces solo una pequeña porción en la obra de Dios, el resto quedará ya en la eternidad, en los planes que Dios tiene, ¿no? Pero me quedo con esto que Samuel dijo: que no peque yo, dejando de orar por vosotros. Hermanos, yo creo que de manera interna y personal, cada uno de nosotros tenemos peticiones al Señor, ¿no? Y a veces parecemos ya, como dice, disco rayado: Señor, te pido por esto. Yo recuerdo 3 veces en mi vida he hecho eso. Una porque, ay, Dios mío, ¿dónde estaba? Y cada vez que me acordaba: Señor, Señor, y yo decía: ya se habrá cansado el Señor ya. Pero, hermanos, hay fruto, ¿no? Hay fruto que no necesariamente lo podamos ver, pero sí el Señor tiene control de todo lo que pueda pasar. Las oraciones de hoy pueden producir frutos que solo conocemos cuando estamos en la presencia de Dios. Esta ilustración y los 2 ejemplos que hemos mencionado los hemos relacionado con Colosenses 4:2, que enfatiza la perseverancia de la oración, aun cuando no podamos venir ni ver todo lo que Dios está haciendo. Perseverar en oración con acción de gracias. Démosle gracias al Señor. No vemos los resultados, pero el Señor sabe, y su voluntad es muchísimo mejor que la de nosotros, ¿ya? Oremos juntos. Gracias te damos, buen Dios, por este tiempo, Señor, que tú nos recuerdas los ejemplos en tu palabra, para animarnos, Señor, para reconocer, para darte gloria, que tú eres un Dios fuerte, poderoso, y que nos amas y nos escuchas desde el primer día, Señor. Gracias, muchas gracias, Padre, por prestar atención a hombres comunes y corrientes, Señor, que llegamos a ti con cargas, con dudas, con tristezas, con molestias, también con agradecimientos, Padre. Recibe siempre, Señor, nuestra oración, que no seas ajena a ti, Padre. Muchas gracias por las peticiones que tenemos como congregación. Sabemos que tú tomas el control y respondes a cada una de ellas en su tiempo. Te agradecemos, Señor, por lo que vemos y también y más por lo que no vemos, Señor, y está en tu perfecta voluntad.
Dejamos, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.